muchas cosas, ¿ves? Porque un libro no solamente para el curso de ustedes, para otros cursos, para otras necesidades, pero entonces el profesor tiene que seleccionar temas que van de acuerdo al curso. Y ese es uno de los casos, ¿ves? Encima, lo mismo que en proteína, ustedes van a ver que en proteína hay un pocotón de cosas. También aprovecho, proteína en la parte de estructura tridimensional y estructurada hay un pocotón de cosas. No. Enfóquense en aquellos aspectos. Mire, que no le he hecho que solo el PowerPoint, sino que el PowerPoint, esos aspectos lo amplían en el libro, pero esos aspectos. Si hay otros aspectos que en el libro aparecen, pero nosotros no hemos estado discutiendo en ninguna forma, entonces eso no. ¿Ok? Y ese es uno de los casos. ¿Ve? Las enzimas hay muchas cosas, incluyendo esa de multisustrato, pero eso no lo estamos... ¿Ve? ¿Qué otro estudiante, otra consulta? Entonces no han estado estudiando, la mayoría. Parece que solo Denver es el único que está tratando de ponerse en la carrera. Recuerden, ¿cuándo es su examen parcial? Ya está acercándose. ¿Cuándo es? 10 de mayo, profe. ¿Ah? 10 de mayo. 10 de mayo, hoy es 29. Ya está cerquísima. ¿El lunes qué es? Peña, ¿el lunes qué es? Ya le digo. Tres de mayo. 3, 4, 5, 6. Y ya entonces el examen es el próximo lunes. Pues este lunes no, el otro. ¿Ah? Así es. Sí, el lunes más arriba, profesor. Entonces están cerca. No me explico por qué no han estudiado. Recuerden, el examen va a ser de la hora de clase, examen largo para disminuir la posibilidad de mucha copia. Mira, digo de muchas copias porque yo sé que se van a copiar, pero okay, aquellos que no han estudiado van a tener problemas, porque el que sabe no le va a poder decir muchas cosas porque tiene que estar en lo suyo. Y entonces tienen que estar bien estudiados. Es lo único que yo puedo como aconsejarlo, pues decirle ¿no? Cómo va a ser la cosa. ¿Ve? Ok. Entonces, si no hay ninguna pregunta más con respecto a los temas, el tema que hemos visto en la última clase, vamos a continuar con las enzimas. Vamos a compartir el PowerPoint. Ok, aquí tenemos el PowerPoint de las enzimas. Nosotros quedamos en los mecanismos de regulación de la actividad enzimática. Habíamos visto toda esta parte de tipo de inhibidores. Hicimos la introducción de la regulación de la actividad enzimática. Hablamos de los dos mecanismos grandes, que por cantidad de enzima y por regulación de la actividad. Vimos la regulación alostérica, la regulación alostérica,
que sabemos que una enzima es alostérica cuando tiene esta forma de curva, que pueden existir inhibidores alostéricos, moléculas que pueden inhibirla, y activadores alostéricos, moléculas que pueden activarla, que estas enzimas generalmente se encuentran a inicio de las vías metabólicas, en donde los productos de la vía, ¿verdad?, actúan como un inhibidor de ella, de manera que ese mecanismo hace que se controle la concentración del producto, que cuando hay mucho producto, por su cantidad, él puede inhibir la enzima. Cuando ya el producto disminuye, la enzima está menos inhibida y la vía sigue en el sentido de producirlo. Eso hace que se mantengan controladas las concentraciones de los productos. También vimos la regulación por modificación covalente, específicamente la parte de fosforilación, desfosforilación. Eso se lo estamos viendo al final de la clase. Este es un tema que cuando se ve por primera vez, se ve como complicado. Pero es muy importante porque una gran cantidad de enzimas y vías metabólicas son reguladas a través de este mecanismo. En esta transparencia aparece el mecanismo en forma general. Hay proteínas, como dice aquí, ¿verdad?, en la cual el grupo OH, ya sea de la treonina, la tirosina o la serina, puede ser fosforilado, o sea, se puede formar un éster fosfórico con el OH. Se puede formar un éster fosfórico. ¿Ves? Bien. Esa reacción es catalizada por una enzima, ¿verdad?, que es una quinasa. Es el nombre general. Quinasa con K, quinasa con Q, como aparece allí, o sinasa. Todos esos nombres son válidos. Cada enzima, miren esto, cada enzima tiene una enzima quinasa que es responsable de la fosforilación de ella. ¿Ok? O sea que las quinasas son específicas para determinada enzima. Un momentito. Ok, bien. Por ejemplo, si se trata de esta reacción en la que la enzima que puede ser fosforilada o desfosforilada es la piruvato deshidrogenasa, hay una quinasa específica para la piruvato deshidrogenasa y el nombre que recibe es ese, quinasa de piruvato deshidrogenasa. Si se trata de la glucogenosintasa, hay una sinasa que se llama así, sinasa de la glucogenosintasa. ¿Ve? Bien. Una vez la enzima se fosforila, está fosforilada, ella puede ser desfosforilada. Y la enzima que cataliza las desfosforilaciones reciben el nombre general de fosfatasas. Son fosfatasas de proteínas, o sea, fosfatasas de enzimas, porque las enzimas son proteínas. Después se dice quinasas de proteínas. Este equivalente a decir quinasas de enzimas.
pueden ser desfosforilados, o sea, se le puede quitar el fosfato por actividad de la enzima fosfatasa, formándose luego ahora la enzima no fosforilada. Este mecanismo es un mecanismo interesante porque hay enzimas que son activas en forma fosforilada y hay enzimas que son activas en forma desfosforilada. O sea que no se puede decir como generalidad que cuando una enzima se fosforila se activa. No. Una enzima cuando se activa porque se fosforila es porque ella es activa en su forma fosforilada. Porque hay enzimas que cuando se fosforilan se inactivan. Porque son activas en su forma desfosforilada, así que la fosforilación la inactiva. Igual ocurre con la desfosforilación, que solo serán activas aquellas enzimas que son activas en su forma desfosforilada. Esas enzimas, cuando son fosforiladas, cuando se fosforilan por la actividad de quinasa, se inactivan. Entonces aquí hay varios conceptos importantes, ¿verdad? Que el fosfato se une a residuos de serina, treonina y tirosina de la cadena polipeptídica. ¿Ven? Aquí estamos explicando todo eso que señalamos allí. ¿Ven? Y aquí ya damos ejemplos específicos de algunas enzimas. La piruvato deshidrogenasa, ella es activa en forma de fosforilada. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el caso de dos enzimas que actúan sobre el glucógeno, la glucógeno sintasa y la glucógeno fosforilasa. ¿Verdad? La forma activa y inactiva son A y B, o sea, las A son las activas, las B son las inactivas. Aquí se activa B, ¿ok? La A es activa, la B es inactiva. Entonces, la glucógeno sintasa es activa en su forma desfosforilada e inactiva en su forma fosforilada. Y la glucógeno fosforilasa es activa en su forma fosforilada e inactiva en su forma desfosforilada. Yo creo que yo voy a hacerle una modificación a esta. ¿Cómo era que ahora hacía la modificación a las opciones de puntero? Aquí hay una que es borrador, ¿verdad? ¿Ah? ¿Cuál es la que es borrador? Sí, pero el borrador solo borra lo que usted escribe. Ah, borra lo que yo escribo. Ok, entonces vamos a poner de tachar, pues. Voy a poner pluma o marcador. Ok. No, pero yo me gustaría ponerlo. Lo puedes tachar de blanco si quieres. ¿Ah? Lo puedes tachar de blanco también. En opciones de puntero. ¿Dónde es que yo estaba? Ok, bueno, vamos a dejarlo ahí. Ok. Si hago uso el blanco, quita, lo borra. Básicamente la palabra activa es como si no estuviera, porque está poniendo encima. Asumo yo. Ok, bueno. No sé por qué no me da opciones de marcador ahora.
Pues no me da opciones de marcador. Voy a ponerlo nuevamente. ¿Vale? No me da opciones de marcador. Pero aquí dice borrar, a borrar las entradas. Ok, bueno. Bien. Quiero que me digan o que alguien me comente sobre esto o me haga alguna pregunta que no entiende de esta parte tan importante como la regulación por modificación covalente. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo distingo entre ¿Quién me está hablando? Guevara? Guevara. Ajá. Okay, ¿Cómo distingo cuando la enzima es activa o inactiva? O sea, entiendo que hay enzimas que cuando se fosforilan se activan y cuando se desfosforilan se inactivan, pero ¿cómo diferencio? Perfecto. Realmente, la única forma de saberlo es si yo se lo digo, así como se lo estoy diciendo. Aquí, pues, en la clase. En el laboratorio, usted lo sabe porque usted le agrega la quinasa y observa si tiene actividad o no la enzima. Por ejemplo, usted, bueno, no lo han hecho todavía, pero si trabajan con la enzima invertasa, de que yo les hablé anteriormente. La invertasa, ¿qué hace? Transforma la sacarosa en glucosa y fructosa. La forma de detectar la actividad de la invertasa es midiendo azúcares reductores, porque la sacarosa no es azúcar reductor. La glucosa y la fructosa son azúcares reductores. Si la enzima está actuando, la cantidad de azúcares reductores debe aumentar, porque la invertasa lo que hace es transformar el azúcar no reductor, que es la sacarosa, en azúcares reductores, que son la glucosa y la fructosa. Así que cada enzima, para saber su actividad, usted puede medir la formación de producto. Cuando hay más producto es porque hay más actividad de la enzima. ¿Okay? O también otra forma de medir desaparición de sustrato. Depende qué técnica en laboratorio puede usar más fácil. Quizás se puede medir más fácil el sustrato que los productos. Entonces uno mide desaparición de sustrato, que es igual también a la actividad de la enzima, que sería que la enzima se ha transformado el sustrato en producto. O sea, esa es la forma de saber si hay actividad de una enzima, midiendo la cantidad de sustrato o de producto, ¿ok? Entonces, ¿cómo sé si la sinasa la activa? Ok, le agrego la sinasa y hago el ensayo ese si forma más producto. ¿Ves? Guevara. ¿Ah? Sí, profesor, solo en la práctica yo puedo saber cómo funciona la enzima. Eso es lo que le quiero decir. Solo en la práctica. Entonces, para efecto de ustedes, como no han hecho práctica, yo le tengo que decir, esta enzima es activa en su forma desfosforilada. Ya, listo. Entonces le digo, ¿qué pasa si sobre ella actúa la respectiva sinasa? ¿Ah? Entonces tiene que decir qué pasa. Pero yo le he dicho cuál es la forma activa. Usted no podía saberlo previamente. ¿Ve? ¿Estamos? ¿Alguna otra cosa? Yo estoy yendo suave hoy porque ustedes pronto van a tener un examen. Entonces quiero también ir aclarando algunas cosas que yo siento que pueden ser conflictivas. O sea, no conflictivas, sino que pueden a veces ser de un poco de difícil comprensión así. otra pregunta, profe. ¿Quinasa y sinasa es lo mismo? Y quinasa, sinasa son lo mismo. O quinasa con Q o quinasa con K, lo mismo. Son sinónimos. Por eso lo indicamos aquí en la transparencia anterior.
Las quinasas, paréntesis, sinasas o quinasas, ¿verdad? Entonces significa que son equivalentes. Yo les envié esta transparencia, ¿no? ¿Ah? Este PowerPoint. ¿Sí? ¿Ustedes lo tienen? Sí. Bien. Ok, pasamos a otro mecanismo de regulación. Este mecanismo es el mecanismo de regulación como simógenos. Los simógenos son formas inactivas de enzimas que se activan cuando a la enzima se le hidroliza una pequeña porción de la proteína, del péptido. Recuerden, las enzimas son proteínas. Son proteínas. Y como proteínas son polipéptidos muy grandes. Entonces, los simógenos son polipéptidos que son inactivos, no tienen actividad enzimática. Pero que si se le hidroliza una porción, su conformación cambia y entonces tienen actividad. Ese es un mecanismo de regulación, ¿verdad? Que encontrarse inactivo como simógeno y cuando se le hidroliza una parte, se pone activo. Un ejemplo típico de esto, ¿verdad? Y que lo tienen muchas enzimas del sistema digestivo que se encuentran que actúan en el intestino, es la tripsina. La tripsina es una enzima proteolítica que hidroliza las proteínas específicamente en donde hay aminoácidos básicos. ¿Ve? O sea que en la cadena polipeptídica, eso usted tiene que saber la actividad de la tripsina y la quimotripsina. ¿Ve? La tripsina actúa en la cadena polipeptídica donde hay aminoácidos básicos, la tripsina, y la quimotripsina actúa en la cadena en donde hay aminoácidos aromáticos. Titófano, fenilalanina y tirosina. Esto en el libro está en la parte de determinación de la secuencia de aminoácidos, de determinación de estructura primaria, ¿ve? Donde se actúa sobre el péptido grande y se hidroliza en péptidos más pequeños. ¿Ve? Entonces las enzimas que son específicas para hidrolizar lo que se usan más son la tripsina y la quimotripsina. También se usa un reactivo químico que es el bromuro de cianógeno. Ustedes en su libro tienen que estudiar la relación a la determinación de la estructura primaria de la proteína, o sea, la secuencia de aminoácidos, que yo les indiqué que Sanger fue el primero, todo eso. ¿Ve? Bien. En la tripsina se encuentran como tripsinógeno. En el intestino, una enzima que se llama enteropeptidasa le quita un pedacito al tripsinógeno y lo transforma en tripsina. Luego, la misma tripsina, ya cuando se ha formado algo de tripsina, ella actúa sobre ella misma, sobre el tripsinógeno, ¿verdad? Para formar más tripsina. O sea, la enteropeptidasa, al inicio todo es tripsinógeno, todo. La enteropeptidasa forma tripsina un poquito. Y luego ese poquito de tripsina actúa sobre la misma tripsina, ¿ve? Formando más tripsina a partir del tripsinógeno. Luego, la tripsina actúa sobre otros simógenos que se encuentran en el intestino, sobre
quimotrixinógeno, que es la forma no activa, y la otra forma es quimotrixina, que es la forma activa. ¿Ve? Y actúa sobre la proelastasa y la transforma en elastasa, que es la forma activa. La elastasa es una enzima específica para proteínas estructurales, para hidrolizar proteínas estructurales como el colágeno. ¿Ve? La elastasa. ¿Ve? Pero todas estas enzimas, todas estas enzimas, quimotrixina, elastasa, tripsina, ¿verdad? Se encuentran en la vesícula, ¿cómo se llama? En la vesícula pancreática, ¿ve? como tripsinógeno. Y se encuentra como tripsinógeno, ¿por qué? Porque si ellas se encontraran activas, destruirían el lugar en donde están, porque son enzimas proteolíticas. Si entran en una vesícula y la vesícula está constituida de proteína, destruirían la vesícula. Estos no se podrían guardar allí. Estos ya se tienen que guardar en forma inactiva y activarse cuando se vierte el jugo pancreático, ¿verdad?, al intestino después que ustedes comen, para poder hidrolizar las proteínas de su alimentación. ¿Ve? Porque no pueden estar en el jugo pancreático activa, como le dije, ¿no? Originalmente en la vesícula, porque la destruirían. ¿Ve? Ok, ese mecanismo de regulación por zimógenos. Con esto, nosotros terminamos lo relacionado al tema de las enzimas y específicamente lo último que estamos viendo, que es regulación de la actividad enzimática. Entonces, al haber terminado el tema de las enzimas, a pesar de que yo hice un break y le hice para que ustedes preguntaran, ustedes pueden volver a preguntar ahora, ¿verdad? Porque vamos a entrar a un nuevo tema que son los cofactores de la actividad enzimática, las coenzimas y las vitaminas. Profe, en ese mecanismo, la reacción de trixinógeno a tripsina es hidrólisis, o la tripsina es la que hace la hidrólisis. Hidrólisis. Aquí usted tiene, pues, vamos a suponer, vamos a aprovechar el puntero para ver si no funciona, si podemos aprovecharlo bien. Chévere. Ok. Ahí usted que tiene, ¿eso qué es? Una proteína. Una proteína, exactamente, ¿verdad? Plegada. Bien. Imagínese que eso es imagínese que eso es el tripsinógeno. ¿Ve? Luego, la enteropeptidasa actúa sobre el tripsinógeno y le quita un pedazo. ¿Ve? Ahora, ¿qué nos queda? Nos queda este pedazo que está aquí, todo esto que está aquí, sin el pedacito ese. ¿Ve? Sin el pedacito ese. Esto que queda ahora es la tripsina y es activa. Pero quizás, como le he quitado esa parte, quizás no tiene esa conformación. ¿Ve? Quizás ahora
adquiere otra forma. ¿Ves? Ok. Y en esta forma ahora es activa. Este sería la tripsina. ¿Ves? Este sería la tripsina. Y este es el tricinógeno. ¿Están viendo? ¿Ves? Igual pasa con el quimotricinógeno. El quimotricinógeno entonces tiene su conformación. ¿Ves? Viene ahora la tripsina, le quita este pedazo. ¿Ves? Y se forma ahora, ¿verdad? La quimotrixina activa. ¿Están viendo? ¿Qué me preguntó? ¿Qué fue que me preguntó? Guevara. Guevara, aquí se ilustra mejor, ¿verdad? ¿Ah? ¿Qué dice? Guevara. Es que no sabía el entero, no sabía. ¿Ah? ¿Cómo? Sí, ya entiendo. Ya entiendo. Bien, 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 bien. ¿Alguna otra pregunta? Porque al quitarle ese pedacito, eso hace que cambie la conformación de la proteína, porque ya hay otras interacciones. Y entonces la nueva conformación tiene actividad. Bien, ok. Si no hay más preguntas, entonces continuamos con el tema de cofactores y enzimas. Este es un tema que está en el libro, yo creo que en el capítulo 7, busquen el libro. ¿Qué capítulo es? Coenzimas, se llama vitaminas y coenzimas. Capítulo 7. Capítulo 7, vitaminas y coenzimas. No es nuevo para ustedes el término vitaminas. Usted antes venía a la universidad, quizás antes de saber hablar bien y escribir, ya ustedes conocían la palabra vitamina, porque todo el mundo usa esa palabra. Y es una palabra como algo importante y necesario. Su padre le decía, tiene que comer esto que tiene mucha vitamina, tiene que comer, ok, bien. Aquí vamos a hablar de las vitaminas, realmente qué son, cómo funcionan las vitaminas y cuál es su relación con las enzimas, porque realmente muchas vitaminas, se ha demostrado que su acción la tienen porque trabajan junto con las enzimas. Y esas vitaminas que trabajan junto con las enzimas, que las enzimas requieren para su actividad, ¿verdad? Esas vitaminas que trabajan juntos allí, que son parte de las coenzimas, son las que se le conoce algunas de ellas como vitaminas. Algunas, esa no es una generalidad. Y ustedes las van a ver cuando estudiemos esto y cuando vean su libro.
Este capítulo, por ahora, cuando terminemos la clase, ustedes lo van a estudiar de forma independiente. Cuando digo independiente es básicamente con su libro. Yo le voy a dar hoy la orientación y ustedes van a su libro y lo estudian. Y en la próxima clase discutimos eso y ampliamos tratando de que vamos a ver con un PowerPoint. Ok, vamos a ver. ¿Estamos? Recuerden. Y eso va a ser parte, este capítulo es parte del examen. Aquí hay mucho componente estructural, química, estructura por todos lados, porque son muchas vitaminas y cada vitamina tiene una estructura y una función diferente a la otra vitamina. ¿Ve? Ok, bien. Para eso, primero tenemos que introducir el concepto de cofactor. Algunas enzimas, mire, algunas enzimas, para ser activas requieren de una molécula adicional, una molécula pequeña, con relación al tamaño de la proteína. Requieren una molécula pequeña adicional. Puede ser una molécula orgánica o puede ser hasta un ion. ¿Ve? No tiene que ser una molécula, puede ser un ion. ¿Ve? Entonces, si esa proteína no tiene esa molécula o ion necesaria para su actividad, no es activa. No importa que sea la gran proteína, pero si le falta el grupo hemo a la hemoglobina, no es activa. O si le falta por lo menos una proteína que necesite el ion zinc. Si no tiene el ion zinc, no es activa. La que necesita el ion férrico ferroso no es activa. O sea que ese cofactor, pues se llama cofactor de enzimas. ¿Ve? Entonces, los cofactores pueden ser iones que se unen a las enzimas. ¿Eh? Débilmente o fuertemente. ¿Eh? O también puede ser coenzimas, que son moléculas orgánicas. ¿Eh? En este caso a nosotros nos interesa para efecto de este tema las coenzimas, que son moléculas orgánicas. Algunas actúan como cosustratos, que son la mayoría de ellas, que se unen débilmente a la enzima. Otros funcionan como grupos protéticos que se unen por enlace covalente. Realmente las que nosotros vamos a ver son básicamente las que actúan como cosustratos que se unen débilmente a la enzima y se pueden unir y soltarse. La mayoría. Aquí lo estamos viendo en este diagrama. Cuando la enzima no tiene, pero cuando se trata de una enzima que requiere de un cofactor y no tiene el cofactor, uno lo llama apoenzima. Apoenzima es la enzima que requiere del cofactor, pero no lo tiene. Y en ese caso es inactiva. Cuando esa apoenzima se une al cofactor, que repito, puede ser un ion o puede ser una coenzima, entonces recibe el nombre de holoenzima y esa es la forma activa. O sea, entonces podemos decir que la forma activa de una enzima que requiere cofactor, la forma activa es la holoenzima, que es la apoenzima más el cofactor.
O sea, si no está el cofactor, la enzima no tiene actividad. Esto es aplicable no solo para enzimas, sino también para proteínas que tienen actividad biológica, aunque su actividad no sea enzimática. Apoenzima. A esta hora están entrando algunos estudiantes. Yo voy a ver quiénes son. ¿Quién es que acabó de entrar? Hay dos estudiantes que acabaron de entrar. ¿Quiénes son? ¿Yao? ¿Kerini? Ya entré cuando empezó la clase, profe. ¿Quiénes fueron que acabaron de entrar? Bueno, la próxima, antes de hacerlo entrar, voy a verificar quién es. Porque están entrando una hora después de haber iniciado las clases y entraron dos estudiantes. Dame ver, yo voy a decir. Fermín. Alba. Dígame. Diga, profe. Usted no estaba aquí. Yo sí estoy aquí desde que inició. Inició. Sí. Seguro. Mire que nadie quiere... Bernal. Bernal. María Bernal. No está ahí. Ella fue una, ya no estaba. Sí, sí, profe. Bernal, usted acabó de entrar. Sí, profe, es que tenía problemas con el internet. ¿Ah? Tenía problemas con el internet. No le entiendo nada. Preséntese, tiene una foto. Es que tengo problemas con el internet, profe. Ok, bueno. Tiene que entrar a tiempo. Sí, sí, profe, disculpe. Es el internet. Es la primera vez que me pasa. Ok. Bueno. Ok. Jennifer, Sí, profe. ¿tiene alguna pregunta? No, profesor. ¿Todo está clarito? Sí, profe. ¿Estás clarito? Ok, bien. Bien. Liu. Liu. Sí, profe. ¿Está clarita también? Sí. Ok. Entonces vamos a ver cuál es la relación entre las coenzimas y las vitaminas. Miren esto. Vimos que las coenzimas son importantes para la actividad de aquellas enzimas que lo requieren. Entonces, ¿qué pasa? Una porción, una parte de la estructura de muchas coenzimas son vitaminas. Mire, una parte de la estructura, las coenzimas son una estructura un poquito grande y muchas vitaminas forman parte de la estructura de coenzimas. De manera que si no está la vitamina, no está la coenzima, porque la vitamina, algunas vitaminas son parte de las coenzimas. Principalmente las que llamamos vitaminas hidrosolubles, porque las vitaminas se dividen en dos grandes grupos, hidrosolubles y liposolubles.
como el nombre lo sugiere, hidrosolubles son las que se disuelven en medio acuoso, en medios polares, como alcohol. Las liposolubles son las que se disuelven en grasa, se disuelven en solventes no polares, son las liposolubles. Las liposolubles, que son las hidrosolubles son más cantidad de vitaminas. Las liposolubles solo son 4, las liposolubles. O sea, yo le voy a decir las liposolubles y ustedes saben que las otras son hidrosolubles. Las liposolubles son vitamina A, vitamina D, vitamina E y vitamina K. A, D, E y K. A, D, E y K. Son las vitaminas liposolubles. Les dije que la mayoría de las vitaminas son parte de coenzimas, pero hay vitaminas, algunas, muy pocas, que ellas mismas son coenzimas. Que ellas son coenzimas, no que forman parte de coenzimas, sino que ellas actúan como coenzimas. Como les decía, ustedes van a comenzar a estudiar este tema por su cuenta del libro del capítulo 7. En la tabla 7.1 aparecen lo que se llaman trastornos metabólicos por deficiencia de algunas vitaminas. Usted siempre dice que esta vitamina es importante para la vista. Por ejemplo, la vitamina A. La vitamina C es importante para prevenir el escorbuto, que son problemas de los huesos. La tiamina es importante para prevenir el beriberi. Ustedes han escuchado, tiene beriberi. Ok, y así hay una tabla, la tabla 7.1 que está allí, aparecen algunos trastornos por deficiencia de vitaminas. Hay otros trastornos, pero ahí aparecen unos cuantos, principalmente relacionados con deficiencias de vitaminas hidrosolubles, que son trastornos clásicos. Además, usted tiene una tabla en donde aparecen todas las vitaminas, aparecen la enzima con que está relacionada, la coenzima con que está relacionada y las reacciones metabólicas que cataliza esa enzima que requiere de esa coenzima. Esa es la tabla 7.2. Ustedes tienen que verla y manejarla bien. En la próxima clase, repito, la del viernes, nosotros vamos a ampliar más sobre este tema y ustedes tienen que haber estudiado al respecto. Y eso es, recuerda, parte del examen semestral. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, la parte, lo último, entonces las vitaminas pueden ser ellas mismas las coenzimas y también pueden ser parte de ellas pueden ser parte de la coenzima. Algunas vitaminas, muy pocas, como en el caso de la biotina, es una de ellas. Ella es vitamina y también es coenzima. Pero en la mayoría de los casos, las vitaminas no son coenzimas, sino forman parte de coenzimas, como en el caso de la niacina, por ejemplo, es una vitamina, la niacina. La niacina forma parte de las coenzimas que son el NAD, nicotinamida adenina dinucleótido. Esa es la coenzima, el NAD. Y la vitamina es parte de esa estructura. Igual la vitamina B2, que es la riboflavina. La riboflavina forma parte de una coenzima que es la flavina adenina dinucleótido y la flavina mononucleótido.
¿Ve? Como les dije, cada una de estas enzimas tiene su estructura la enzima y tiene su estructura la coenzima. Por eso le digo que es un tema bastante complejo porque hay mucha diversidad estructural. Cada coenzima tiene su estructura, cada vitamina tiene su estructura y se puede ver dentro de la coenzima la estructura de la vitamina, de aquellas vitaminas que forman parte de la coenzima. Por lo menos la vitamina C, todos ustedes la conocen. La vitamina C es uno de los casos que aún no se ha demostrado si es coenzima o forma parte de coenzima. Por eso que se pone aparte de la vitamina C. Como que no es coenzima ni forma parte de coenzima. Es uno de los pocos casos. ¿Sí? Pero todo eso ustedes lo tienen discutido ahí en el capítulo 7. Profe, yo tengo dos preguntas. Dígame. En la tabla hay coenzimas que no tienen una fuente vitamínica, le llaman así. En ese caso, ¿es la misma coenzima Ajá, por ejemplo, normal? mira la biotina. Mira la biotina. Ajá, la biotina es la misma biotina. Exacto. Pero hay otras que es la coenzima y no tiene... ¿Cuál? Dígame. En el caso de las que no tienen fuente de vitamina, que son nada más coenzima. Bueno, no le entiendo. Dígame. ¿Me escucha? Sí, la estoy escuchando, pero háblame pausado. Vale, en el caso de las coenzimas que no tienen fuente vitamínica, en ese caso la coenzima... Deme un ejemplo. La tritosfano de adenosina ATP no tiene fuente vitamínica. Claro, es que el ATP adenosintrifosfato no tiene vitamina, exacto. Es una coenzima, pero no tiene vitamina, o sea, es coenzima, pero no tiene vitamina en su estructura. Exactamente. ¿Ve? Pero es una coenzima. ¿Está viendo? Pero no tiene vitamina en la estructura. Sí, profe. Y entonces cuando hablan de las funciones metabólicas, ¿hacen alusión a la función metabólica de la coenzima? De la enzima que requiere de la coenzima, o sea, de la holoenzima. Esa es la función metabólica de la holoenzima. ¿Ves? Ya entiendo. Es el conjunto, pues, coenzima más Sí, el exacto, enzima. exacto. O sea, es la función metabólica de la enzima. Ven que hay mucha cosa para estudiar, ¿eh? Solo esa tabla tiene bastante cosa. Bueno, yo solo puedo decirle que estudien, ¿ve? Y que para que sean buenos profesionales y además para que aprueben su curso, ¿ve? Y se sientan bien. ¿Alguna otra cosa? Porque si no, yo voy a pasar lista, pues ya lo dejamos allí. Ok, yo voy a pasar lista. Acre. Pregunta. Presente. Que no lo han hecho,